Muy buenas tardes, queridos colegas. Bueno, agradecemos a la institución, a todo el equipo técnico y sobre todas las cosas, hacia las autoridades, sí, a la doctora Gabriela Russo, por hacer que este ciclo pueda llegar a todos los matriculados, sobre todo en este momento tan complicado que tenemos toda la matrícula, con los vencimientos, las agendas súper saturadas, y casualmente hoy vamos a tratar alguno de estos temas. Va a estar como muy en la mesa de toda la charla. Vamos a, como ustedes saben, en el primer encuentro de este ciclo de tu nuevo rol tecnológico, estuvimos tratando todos los temas de la automatización de los procesos impositivos, pero a través de lo que era la autogestión, ¿sí? Donde aplicamos herramientas distintas, bajo distintos niveles de complejidad, pero casualmente, a raíz de toda esta complejidad de la normativa, de los cambios que hemos tenido, muchos colegas vienen consultando cómo hacer para optimizar sus tiempos y poder tercerizar. ¿Cuáles serían todas las preguntas? ¿A qué nos tendríamos que enfrentar durante ese momento? Entonces, cuando surge toda esta cantidad de consultas, nosotros empezamos a hacer esta búsqueda, ¿sí?, de colegas o también de empresas, de partners, que se encargan exclusivamente de lo que es la automatización. Para muchos colegas que están ahí enfrente, escuchando, quizás es la primera vez que van a tocar esta temática. Otros que conocen, que son autodidactas, van a estar pensando en cómo hago para mejorar, ¿sí?, mis habilidades técnicas, cómo hago para conseguir nuevos conocimientos, ¿sí? Y a su vez, otros van a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Una pregunta típica, ¿por dónde empiezo? Hoy vamos a abordar estos temas, estas implementaciones con soluciones efectivas. Y para eso vamos a resaltar todos aquellos beneficios generales. Vamos a hacer una introducción en donde vamos a hablar un poquitito de todo, ¿sí? Y después para sumergirnos directamente en la propuesta que nos van a traer nuestros oradores. ¿Y quiénes están con nosotros? Vamos a presentarlos. Nos acompañan hoy Patricio Rowan, que es un profesional que hace muchas décadas que está dentro de la trayectoria, ¿no?, de emprendimientos y su profunda pasión por la inteligencia artificial, la transformación digital y la innovación tecnológica. Actualmente, él está como director de operaciones en la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y se desempeña como tutor de posgrado de la gestión estratégica de inteligencia artificial y automatización empresarial de la UCEMA. También nos acompañan Emanuel García, que es cofundador y CEO de Automation BG, que tiene una licenciatura informática con una sólida base tecnológica, se mantiene actualizado con las últimas tendencias y avances en el campo. ¿Todo esto por qué? Debido a su pasión por la mejora continua, algo que estamos priorizando durante tantos años, siempre en nuestros ciclos. Y él, a lo largo de su carrera también, acumuló mucha experiencia, ¿no?, como analista funcional. Ha colaborado estrechamente en proyectos de alta envergadura, con equipos multidisciplinarios, y además tiene una gran habilidad, que es comprender la necesidad que tiene el usuario, ¿sí?, con todos los requerimientos funcionales. Es ese traductor que necesitamos muchas veces los colegas, porque nos encontramos todo el tiempo con ese problema de que los sistemas no van en consecuencia a la necesidad técnica. Bueno, con ustedes los presento Patricio y Emanuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchachos, empecemos con este tema tan interesante que es la automatización. Bueno, André, quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Gabriela Russo, a vos, André, porque sos quien hizo posible este encuentro, y a las autoridades de la mesa directiva y personal técnico por darnos la posibilidad de traer luz sobre este tema, de aclarar cualquier duda que puedan tener los profesionales respecto de esta tecnología, de tecnologías que permiten automatizar procesos. Y bueno, gracias a todo Consejo Profesional de Ciencias Económicas por
darnos este espacio, ¿sí? Bien, bueno, me presento, soy el licenciado García. De igual manera, como Patricio, agradezco el espacio a la doctora Russo, a las autoridades y a la mesa técnica de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gracias, Andrea, también por el espacio de permitirnos estar acá bueno, para charlar un poco de tecnología y contarles un poco de qué viene todo esto del mundo de las automatizaciones, que a veces pasa que son temas nuevos que muchos no se conocen dentro del país. Quizás un poco más afuera se usa un poco más este tipo de tecnologías, pero nunca está de más aprenderla y poderlas aprovechar, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, las tecnologías no están para huir de ellas, sino que para aprovecharla y sacarle un mejor provecho, porque estas tecnologías literalmente nos ayudan a expandir nuestras fronteras y poder abarcar más mercado con lo mismo, ¿no? Y ahora después, a medida que vaya dando la charla, se van a enterar del por qué, ¿no? Puntualmente para el mundo de ciencias económicas, nos pasa que yo trabajo muy de cerca con estudios contables, con grandes empresas y toda la parte de área administrativa y la parte financiera. Y más que nada porque son áreas donde se generan muchísimas tareas que no ameritan un razonamiento humano. O sea, sino que son una secuencia de pasos que uno tiene que hacer en pos de que esa tarea salga realizada. Y esto tiene una gran problemática. Cuando uno empieza a hacer trabajos repetitivos, y no es por una falta de conocimiento, ni una falta de tiempo, ni aburrimiento, ni nada por el estilo, sino que en algún momento uno en vez de un 100 puso un 1000, porque tipeaste un cero de más y ese cero de más te trae un montón de dolores de cabeza. ¿Por qué? Hay algo que dentro de la jerga de lo que es la automatización se conoce como el costo del error, que es algo que las empresas normalmente no lo toman en cuenta, y es que el famoso margen de error de lo que puede llegar a pasar en caso de que alguien se equivoque. Entonces, en las administraciones normalmente ese margen de error, hablando con varias empresas, empezó a tomar un número que va dependiendo también la envergadura de esa empresa, ¿no? Pero siempre ronda entre un 5 y un 10% ese margen de error. El problema pasa cuando empezás a hacer ese cálculo de cuánto tiempo lleva a una persona solventar ese error que se genera, porque no es lo mismo hacer una mala factura, darte cuenta bueno, hacer de última una nota de crédito, la corregís y la volvés a refacturar, o, o darte cuenta cuando estás cerrando un balance que no siempre se pueden empezar a hacer esos asientos de ajustes en pos de solventar esos errores, sino que tenés que empezar a salir a buscar por qué falló y dónde es que está ese error. Y eso genera una pérdida terrible de tiempo de todo un equipo buscando dónde está esa aguja en el pajar. Y eso es un problema súper grande, porque tenés dos problemas ahí. Primero tenés un equipo buscando el problema, y otro problema es que ese equipo que está buscando el problema, en ese momento tendría que estar haciendo otra tarea que no está haciendo. Entonces, se te empieza a retrasar todo el almanaque y no siempre eso lleva a costos bajos. Si uno empieza a contar la cantidad de horas que aplica a hacer retrabajos y a eso le saca cuánto es el valor de esa persona que hace esa tarea y lo suma y lo multiplica por 12 para saber anualmente cuánto es el costo de ese 5 o 10%, te puedo asegurar que son muchos miles de dólares que se pierden anualmente en pos de hacer tareas que ya se hicieron y se hicieron por mal tipeo, por error, por lo que fuese, o por omisión. Entonces, eso trae una gran problemática en tanto a los costos de la empresa. Ese es uno de los tantos problemas que tienen las tareas repetitivas. Otro problema es el fastidio que genera, porque no solamente la plata es el gran problema. Me ha tocado trabajar con empresas en donde tenían equipos, a ver, puntualmente lo que cuento es una minera que tiene un equipo donde hay 5 contadores públicos, y tiene 5 contadores públicos porque manejan SAP. Y cuando manejas SAP, dependiendo de la transacción que se usa, tenés que tener cierto expertise en lo que haces, no puedes poner a alguien no calificado como para hacer esa tarea, entonces deciden tener contadores públicos para, bueno, para hacer esas tareas y otras más, ¿no?
El problema pasa cuando un contador público empieza a hacer tareas repetitivas y el mayor parte de su tiempo tiene que hacer tareas repetitivas. Digo un contador público por cualquier persona, ¿no? Un profesional, digo, saco de ejemplo un contador público por estar acá, ¿no? Pero digo, cualquier persona que hace una tarea repetitiva y está siempre apretando el mismo botón es como antes pasaba con la persona que trabajaba en un balancín, que siempre hacía la misma tarea, siempre la misma tarea y llega un momento que se equivoca. Y el problema de hacer siempre la misma tarea es que genera un agotamiento en esa persona y rápidamente empieza lo que es la rotación del personal, que es otro tema bastante crítico para las empresas, porque si vos tenés un equipo de 5 personas y se te cae uno porque se va a otra empresa, porque se cansó de no trabajar de su profesión y estar haciendo tareas repetitivas, estas 4 personas que quedan tienen que absorber el trabajo del quinto. Y eso genera un agotamiento peor dentro de esta. Cuando reincorporas a alguien, esta persona que reincorporas se tiene que acostumbrar al equipo, tiene que aprender las costumbres, tiene que aprender todo el ecosistema de donde está trabajando y robar que no se vaya, ¿no? Entonces eso te empieza a generar todo un agotamiento bastante particular que, bueno, hace que empiece a tomar fuerzas el tema de la automatización. Las tareas normales que repetitivas, a ver, conciliaciones bancarias son una piedra en el zapato para cualquier contador porque es una pérdida terrible de tiempo. Muchas veces pasa, mismo hablando con mi propio contador de la empresa, me dice, bueno, yo los que son conciliaciones bancarias, liquidaciones de IVA y ese tipo de tareas, contrato a alguien para que las haga porque sé que se dedica todo el día a hacer eso y ya. Entonces, y yo me dedico a hacer otra cosa, me dice, porque si estoy todo el día haciendo ese tipo de tarea, no puedo, me saca todo el día, o me saca toda la mañana y es un montón de tiempo toda una mañana. Entonces, bueno, empieza a haber gastos extras a partir de tareas que no ameritan un valor, no agregan valor a la empresa, es solamente hacerlo así porque alguien lo tiene que hacer, básicamente porque lo requiere AFIP. Entonces hay que hacerlo. Emma, Sí. son varias las personas que me dicen, Patricio, desde que empecé a automatizar los datos, no quise cargar datos más en mi vida, ¿no? Esa es un poco la mirada que me han dado después de empezar a usar servicios de automatización o sistemas de automatización. Claro, es el día y la noche, ¿no? Sí, Cambia sí, sí. completamente la vida de aquel profesional que pasaba quizás horas en un día cargando datos y que ahora, bueno, gracias a esta tecnología, al uso de robots de automatización, pueden, bueno, liberarse de ese tiempo para dedicarse a tareas quizás más estratégicas o a, bueno, a cualquier otro tema que antes se tenía que dedicar a ese uso a la carga de datos de manera repetitiva. Así que bueno, Sí, es sí. un gran paso. Eh, lo que empezó a ver, y gracias por el aporte, así puedo también dirigir un poco la charla, empezó a pasar eso, cuando en tecnología, la robótica es algo que existe hace muchísimos años, no se aplicaba antes puntualmente para el uso cotidiano de las personas, que se usaba puntualmente para usos internos, y allá por el 2017, 2018 empezó a tomar mucha fuerza a nivel mundial lo que es el famoso RPA. El RPA es una sigla que lo que dice es la automatización de procesos con robótica. Y lo que es esto, que parece magia negra, básicamente piensa en un RPA como un empleado digital. Es un empleado que no va a estar sentado físicamente en su oficina porque es digital, pero hace exactamente lo mismo que una persona trabaja en un ámbito digital repitiendo los clics que hace una persona. O sea, es un software que replica los clics. Entonces, de esa manera podemos acceder a una página web, acceder a un portal, supongamos acceder a FIP, descargar una notificación de un cliente o me llegó un remito y necesito saber si ese remito es apócrifo, entonces lo escaneo. Podemos agarrar tecnologías, hay tecnología de lectura de documentación digital, anecdóticos, se llaman OCR, no viene al caso, pero digo, podemos con esa lectura del documento digital a través de un escaneo levantar el numerito de CAE y algunos datos que necesita FIP también para verificar si esa factura es apócrifa, loguearnos en la aplicación de AFIP y consultar puntualmente si ese remito es apócrifo o no. Si es apócrifo lo descartamos y no se acepta
en la entrega y si no, se acepta con la certeza de que eso está bien documentado, ¿no es cierto? Documentaciones como esa o mismo las cargas de las facturas de proveedores que llegan de a cientos por email y siempre hay que hacer un continuo tipeo de todas las facturas. Y el problema acá en Argentina no es tanto la carga de la factura en sí, más allá de la nomenclatura que tenga el cómo recibimos el ítem de facturación y cómo el ítem de facturación está cargado en nuestro sistema y tenemos que andar empezando a razonar o a buscar cómo hacer esa conciliación, ¿no? Entre la factura y lo que estoy cargando en mi sistema. Pero lo que sí nos pasa y pierde muchísimo tiempo es con la carga impositiva, ¿no? Que depende de dónde viene la factura, es la alícuota que lleva, los impuestos que hay que cargar y demás, y eso hace una tarea bastante tediosa. Entonces, cuando se aplican este tipo de sistema, que no es más replicar los clics, la persona se olvida, pues esa tarea ya no la hace más nadie, o sea, lo hace la computadora, o sea, se puede usar una computadora, se puede usar un servidor, pero en sí cuando se ejecuta, hace exactamente lo que hace una persona. Se loguea en el mail, descarga los mails, navega a páginas web, se mete dentro de una base de datos, se ejecuta sus scripts para guardar cosas, puede navegar en un SAP, puede navegar en cualquier plataforma. Como trabaja por hacer clic, se le da, supongamos que se tiene que loguear en un SAP o un CRM. Le damos un acceso con usuario y contraseña y los accesos donde tenga que tener lugares para acceder al robot a hacer la tarea y ya, el robot se loguea y hace la tarea que tiene que hacer y ya, y carga la factura, hace el asiento contable, la conciliación, hace lo que se tenga que hacer. Exactamente, Entonces, bueno, y ahí ya empezamos a ver los beneficios, ¿no? Que trae este tipo de automatizaciones, que es la liberación de tareas manuales repetitivas, la reducción de los errores, que es otro punto importante en el que vos pusiste acento, Emma, el ahorro de costos, la escalabilidad, el hecho de poder recibir muchísimas más operaciones y que se puedan realizar transacciones crecientes y sumar cada vez mayor cantidad de datos sin necesidad de aumentar proporcionalmente la mano de obra. O de que las personas que forman parte del estudio o que se incorporen a un estudio puedan realizar otro tipo de tareas, que es un poco de lo que venimos hablando también, ¿no? claro, sí. Sí, y eso justo me das pie, Pato, porque vos sabés que es muy importante. A ver, más allá de, a ver, lo que son errores, nos olvidamos los errores, la tasa baja a cero, ya no tenemos ese margen de error para esa tarea, con lo cual de esos miles de dólares que hablábamos ya empiezan a ser parte de la ganancia de la empresa, porque en el próximo ejercicio uno va a contar con todo eso, no va a tener esos gastos. El tiempo nadie le puede ganar a una computadora. A ver, una factura, una persona la carga entre 5 y 10 minutos y un robot tarda 14 segundos, con lo cual digo, los tiempos de procesamiento de grandes lotes de facturación o los grandes lotes de manejo de documentación o de tareas a hacer reduce muchísimo y ni hablemos que podemos trabajar en la madrugada o en los horarios no laborables en pos de recuperar o extender nuestro tiempo de trabajo, ¿no? De la empresa. O sea, yo digo, bueno, todas estas tareas repetitivas por un tema de que nadie está dentro del sistema y anda mejor, porque si no se tilda el sistema o lo que fuese, usamos desde el último minuto que empieza que la empresa deja de tener actividad laboral hasta el minuto anterior a entrar y usamos todas las otras 12 horas de trabajo en pos de que el robot haga sus Exactamente, y tareas, en ¿no? cuanto a lo que es perdón, Emma, y en cuanto a lo que es la mejora de la eficiencia, también está el hecho de que en la medida de que cambian los procesos, se ajustan rápidamente las automatizaciones y eso permite que eh, aumente, como decía, la eficiencia en la hora de realizar las modificaciones que tengan que hacerse. Eso también es otro aspecto muy importante a considerarse. Sí, Ya total. que, perdón, ya que estábamos hablando, ¿no? Del tema esto de los cambios y la adaptabilidad que tiene, ¿no? Todo lo que es el RPA, siempre surgen inquietudes, ¿no? En esto de, a ver, ¿qué pasa si surge un error en el sistema? ¿Qué pasa esto ante los cambios continuos, ¿no? De la tecnología, ¿no?
¿Cómo hace el RPA para trabajar mientras, o sea, en la computadora que yo estoy trabajando, ¿no? Con otros sistemas, ¿cómo, o sea, se puede hacer, no se puede hacer? Inquietudes, viste, que van surgiendo, también cómo evaluar, viste, qué servicios. Yo sé que hice 20 preguntas juntas, las vas a ir No, no, no. respondiendo de a poquito y yo te las voy a ir reiterando si querés, pero ya que tenemos la oportunidad de hacer esta ronda de base, o sea, no te voy a preguntar todavía si es caro, porque lo importante es primero, creo, de desarrollar eh, qué pasa esto con el cambio continuo, ¿no? No solamente de la tecnología, sino también de los lugares de consulta. Habíamos hablado, inclusive sabemos que hay una resolución de AFIP, que esto lo vamos a dejar también claro para todos los colegas, hay una resolución de AFIP que evita los bots. Entonces, bueno, cómo trabajamos también en entornos seguros, por un lado, y dentro de la normativa. Claro, sí, sí, sí. Empiezo por el final y voy al Dale. principio. AFIP, sí es verdad, y es una normativa para no permitir actividad automatizada, entiendo que para evitar que consuman muchas transacciones y eso genere caídas de la base de datos de AFIP y demás. A partir de eso, bueno, cuando se trabaja con AFIP, normalmente lo que se hacen es entre instrucción e instrucción, entre clic y clic, se pone un delay, se pone un tiempo de espera del robot de 1 o 2 segundos, como para simular la persona haciendo el trabajo en AFIP. Más allá que AFIP disponibilizó muchas APIs, que son maneras de conexión que no hace falta entrar por pantalla. Entonces, cuando vos consumís el API desde el robot, es muchísimo más rápido y sí podés trabajar de manera autónoma. Pegándole se le llama a consultar contra AFIP, así con velocidad de computadora, ¿no? Pero si tenemos que Claro. trabajar con la pantalla en sí, empezamos a trabajar con delay, porque si no AFIP lo que hace como represalia a quien hace actividad automatizada, nosotros cuando navegamos en internet nos conectamos a través de un numerito que se llama IP, a esa IP la ponen en una lista negra, entonces cuando querés acceder de nuevo desde tu computadora no te deja. Entonces, para que eso no pase y tengas que hacer un trámite para que te saquen de esta lista negra, nada, se hace el automatismo de manera más con estos delay. Después, el tema de los cambios de pantalla a ver, el robot puede adaptarse si, suponete, AFIP normalmente cada 6 meses te cambian las pantallas exclusivamente por este tema también. Entonces, lo que hace AFIP es directamente cambia la pantalla entera, ¿no? Entonces te cambia los botones, te cambia los nombres de cómo se llama cada botón, cada campo. Entonces, para romper con eso. Si es suponete un portal de un banco, un portal de algún cliente o de donde tengamos que ir a buscar datos y por actualización del sistema mueven las cosas del lugar, los campos del lugar y demás, la tecnología propia del RPA puede localizar un campo, como suponete para loguearte, entonces pones usuario y contraseña, si me los mueven en la pantalla, lo sigue reconociendo, entonces puede seguir haciendo la operatoria. Ahora, si me cambian el idioma, ya no, porque ya no encuentra lo que está buscando. Entonces, en ese punto, el sistema va a dar un error. Esos errores, cuando uno desarrolla RPA, hay algo que se llama, que nosotros en la jerga del sistema llamamos el camino feliz, que es el camino desde cuando empieza la tarea hasta cuando termina y no falla. Ahora, cuando falla, se genera un camino alterno. Es qué tiene que hacer el robot, porque convengamos que una tarea puede estar ejecutándose a las 3 de la mañana, donde no tiene supervisión de nadie. Entonces, el robot no puede fallar. Entonces, todos los caminos alternos de fallas posibles se programan también. Supongamos que el robot se tiene que loguear en nuestro CRM y esa clave se vence. Y está vencida. Entonces, cuando el robot quiere ingresar al CRM, el sistema le dice, no puedes ingresar porque tu clave está vencida. Entonces, el robot, atajando ese error, ahí, bueno, en el momento de relevamiento, en el momento de análisis, nosotros preguntamos, ¿qué pasa en el momento que falla? ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos un mail a alguien para que desbloquee ese password, para que en la próxima ejecución pueda entrar? O incluso si es muy crítico el caso, porque depende de dónde trabajes, el no ingresar a un sistema, puede que si falló un sábado, puede esperar hasta el lunes a las 8 de la mañana o 9 de la mañana que entró el empleado para actualizar
¿cómo es? Esa credencial. Ahora, si es un sistema supercrítico, como por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un hospital que por una cuestión de confidencialidad no puedo decir dónde, pero ellos tienen un sistema en donde cuando uno se va a hacer una operación, lo que hace el sistema, en el sistema uno carga, ¿no? Suponete, si viene a hacerse una operación programada de, no sé, una rodilla, que tiene que operarse el meñisco. Entonces dice, bueno, ya tiene estipulado, dependiendo del tipo de operación, cuál puede ser el anestesista, cuál puede ser el cirujano, cuál puede ser el equipo, bueno, y tienen todo seteado en ese sistema. Y hay una persona que genera esta programación de la cirugía en pos de que cuando llegue el momento de la cirugía, todo el equipo esté enterado y sepa en su calendario cómo viene el tema de las cirugías y demás. ¿Qué pasa? Si el robot está haciendo ese tipo de operatorias y tiene que programar una cirugía con un tanto de emergencia, yo no puedo esperar 3, 4 días a que alguien se entere de que no anda la password. Entonces, le tengo que avisar con una premura un poquito más crítico, ¿no? Entonces, cuando son ese tipo de acciones, de errores, lo que hacemos es mandar un WhatsApp. El robot tranquilamente puede usar WhatsApp web. Tenemos un listado de, en este caso puntual, si no se puede loguear y el pedido es crítico, en vez de mandar un mail, manda un WhatsApp. Al menos lo vas a leer en el fin de semana, pero el WhatsApp lo vas a ver. Y ahí es donde empieza un poco el juego de, dependiendo de la criticidad o el SLA, que el tiempo de respuesta que necesitamos para que se ejecute esa tarea, ahí es donde hacemos una tarea u otra, ¿no? O sea, eso se evalúa y se programa también dentro del proceso. Bien. Y había quedado entre tantas preguntas esto de cómo armamos una estrategia, ¿no? Para la implementación en un estudio contable, vamos a enfocarnos, ¿no? ¿Qué consideraciones técnicas tendríamos que tener? Temas de seguridad, porque bueno, como nosotros los profesionales trabajamos con muchísima información sensible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que considerar? ¿Cómo es trabajar? O sea, ¿cómo lo arman ustedes a la hora Bien. de implementar? Porque entiendo que se puede hacer algo pequeño y de ahí empezar a modular, ¿no? Y Sí, escalar. sí, claro, sí, esto Bueno, se puede hacer, hacer escalar un mismo proceso o empezar a hacer muchísimos procesos que, consecuencia de una ejecución, encienda otros procesos y ahí empezaba a hablar algo que se llama red neuronal, pero bueno, es otro tema. Pero digo, em, cómo trabajamos nosotros normalmente antes de empezar a hacer nada, porque yo para poder saber cuál es la tarea, muchas veces me tienen que mostrar literalmente qué es lo que hacen. Y el qué es lo que hacen, vemos datos de facturación, cómo se logan en los bancos, cómo ingresan a FIP. Entonces, son datos realmente sensibles para el estudio contable que normalmente no lo comparte con nadie. Con lo cual, lo primero que hacemos es firmar un convenio de NDA, que se llama, que es un convenio de confidencialidad, en donde yo no puedo dar datos de nada de lo que veo. Algún ejemplo, así como el que le acabo de contar, sin decir nada, pero no puedo revelar ningún dato de nada, ni yo ni mi equipo. Entonces, si hay cláusulas legales, hay en el documento detalla si pasan cosas, cómo se resuelve, qué juzgado lo agarra, bueno, más que nada cuando son convenios internacionales, se dice quién resuelve en qué país, bueno, o sea, están todo el temas legales que, nada, se comparte con la empresa a la cual vamos a trabajar, se ponen de acuerdo entre abogados, se firma y empezamos a trabajar. Después, nada, cotizamos con lo que nos cuentan que tenemos que hacer, es cuando el proyecto empieza a rodar, empieza a trabajar. Ahí es donde me empiezan a odiar un poco porque les hago 4000 preguntas. Porque claro, yo necesito saber la tarea a nivel clic. Porque, a ver, todos cargamos facturas, todos hacemos declaraciones de IVA, todos hacemos conciliaciones bancarias, pero cada uno trabaja una manera. Un estudio contable no trabaja igual al otro. Porque tiene su CRM, porque tiene su SAP, porque guarda sus documentos en un Dropbox, otro lo guarda en un servidor aparte, otro lo sube a la nube. Entonces, ¿cómo y trabaja cada uno? Sí. perdón, y te hago una pregunta, eso que estabas diciendo que cada estudio tiene su distinto formato, ¿no? De guarda y de proceso.
un mismo estudio que tiene distintos softwares, ¿sí? Que está manejando o que se está vinculando, ¿sí? Con distintos ERP, para ser específico. ¿Puede aplicar el mismo RPA o Claro. lo tenés que ajustar a medida y se comunican entre ellos? Te hago Acá, preguntas que sí, un sí, sí, colega sí. está Se puede siempre hacer dice, exactamente lo que se ocurra, con lo que se te ocurra, siempre y cuando nuestro límite es el razonamiento. Si tenemos que analizar algo, ese es el límite del RPA y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Porque el RPA replica clics, no analiza nada, no analiza datos. Si necesitamos analizar datos, es donde interviene la inteligencia artificial porque podemos analizar qué dice en un párrafo, por ejemplo. Ahora, con el RPA es replicar el clic y eso es lo que lo hace seguro, porque hace exactamente lo que está programado y no tiene las facultades de poder aprender ni poder hacer otra cosa que no sea para lo cual fue desarrollado. Eso es lo importante del RPA. Y la otra pregunta. si, Ah, sí, sí, se pueden, conversaban, claro, como vinculaban. replicamos, claro, como replicamos clic, normalmente lo que nos pasa a todos, nosotros empezamos a trabajar en Excel, después empezamos a poner un Tango, después por ahí ponemos un sistema un poco más grande, después ponemos, y llega un momento que cuando crece la empresa, te das cuenta que tenés 4 o 5 CRMs o un RP y varios CRMs dando vuelta, y tenés que hacer la carga acá, 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 y tienes que empezar a replicar cargas porque como para que todo se pueda nutrir al ERP y bueno, y empiece a funcionar mejor y para hacer las reporterías y demás. Y entonces lo que hace el RPA es, nada, replicamos o podemos sacar información de un sistema y llevarlo al otro. Eh, Incluso para hacerlo más rápido podemos agarrar una base de datos y del contenido de una base de datos replicarla en la otra base de datos. Entonces, no hace falta siempre trabajar con la pantalla, sino que podemos trabajar también con las bases de datos o consumir servicios, eso no tenemos limitación en eso. Entonces, de esa manera, podemos hacer hablar un sistema con el otro. Porque a veces desarrollar, y esto es otro fuerte del RPA. El RPA es un software que tienen desarrollos rápidos, son desarrollos que son entre 3 y 6 semanas, dependiendo la magnitud de lo que hay que hacer. Entonces, si vos necesitas hacer hablar un sistema, hacer hablar es conectar un sistema con el otro, eh, con un desarrollo común, por eso son 6 meses de desarrollo. Y vos estás 6 meses con un problema esperando que lo desarrollen para ver cuál es el resultado. Acá es algo rápido. Posiblemente conectar un sistema con otro sean 2 o 3 semanas de trabajo y ya. Y al otro mes ya no tenés esa piedra en el zapato y se te resuelve. Porque encima todas esas conexiones, todo lo que se tiene que pasar, se pasa durante la noche y al otro día ya tenés todo resuelto. Entonces se empieza a aprovechar muchísimo del tiempo. Y si se conoce que más o menos entre un 40 y un 60% de las tareas de un estudio son repetitivas, y bueno, ahí está el que harías después con un 60% más de tiempo. ¿Y qué Y te quedas consideraciones? corto, Sí. Perdón, te quedas Pato, corto con te la interrumpí. estadística. Perdón, Andrés, sí decías. No, porque yo ya iba con la otra pregunta. Sí, 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 Entonces, sí. Bien, perdón, bien, bien. Patricio, ¿querías terminar la idea de Manuel? No, 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 simplemente eso, es decir, que bueno, son muchísimas las tareas repetitivas y que es muchísimo el tiempo que podría ahorrarse implementando RPA. Sí, estaban diciendo que un 60%. O sea, a ver, para que dejemos datos claros que a todos los profesionales de económicas nos encantan los porcentajes y dejar como en un tablero como 5 o 6 indicadores o datos sensibles como para que se nos queden. O sea, como resumen de hasta ahora lo que vamos diciendo que para mí me pareció fundamental, es esto de decir que, bueno, ahorramos un 60% en tiempo, que para un profesional le implicaría por lo menos descansar, ¿sí? Algo que para cualquier humano es lógico, para un Claro. profesional, sobre todo en esta época tan compleja de cierres anuales, más las obligaciones mensuales, o sea, sobre todo tanto cambio normativo con la complejidad que trae aparejado. Y que no tenemos, como ustedes bien saben, no tenemos un solo lugar a donde consultar. Nosotros estamos todo el tiempo, el cliente tiene la información, los portales institucionales tienen la información y a su vez nosotros tenemos que estar en un reservorio vinculando, analizando y sintetizando para poder
hacer una devolución técnica con un resultado que siempre es o ese Claro. tributo o esa obligación a cumplir. Entonces ahí Y ahí te interrumpo un segundito, sí, Andrea, porque todo eso que estás contando se resuelve porque el RPA no solamente replica tareas. Vos todo eso lo podrías resolver con un panel de control y el RPA que todos esos datos que tenés desparramados por todos lados, verlo con un widget, por ejemplo, con Power BI. Entonces vos tenés toda la información en una pantalla. Y ya. Entonces no tenés que salir a buscar el dato allá, el otro dato allá, el otro dato allá, sino que se arma un panel de control. Me decís, ¿qué quieres ver en la pantalla? Y se arma la vista y el RPA te nutre toda esa información y ya tenés resuelto la mañana que estás buscando los datos por todos lados. bien. Le querés explicar un poquitito por ahí a la audiencia, porque nosotros ahí utilizaste 3 palabras técnicas, ¿sí? Widget. Entonces, Ok, muy ok. bien, las individualizaste, o sea, Power, contales sí. Eh, qué es un Pow- Power BI, qué es claro. un widget. Power BI es un sistema de Microsoft que lo que hace es como la evolución del Excel y lo que hace es, los widgets son maneras de mostrar la estadística en pantalla. Entonces, por gráficas o por los números o por lo que fuese, vos podés tener toda esa información de datos que normalmente manejas en un Excel. Suponete, con un widget o con una gráfica ves cuáles son el movimiento de los salarios de los empleados. Acá ves cuánto iba a venta, cuánto iba a compra tenés. Acá ves cuánto es los ingresos de la empresa por venta. Después acá abajo ves otro dato que te sea relevante. Entonces, en una misma pantalla, en vez de ir haciendo todos los cálculos complejos te los hace el RPA, vos te nutres la pantalla y ves todo en la pantalla y lo único que tenés que hacer es ver una sola pantalla. Entonces, de esa manera Exactamente. Y te para resuelve un montón. simplificarlo aún más, digamos que no solo te evita lo que es tener que realizar tareas repetitivas, sino que te simplifica el trabajo y además te permite tomar mejores decisiones a partir de la visualización de esos datos. Total. ¿Qué complejidad técnica tiene todo la implementación de una RPA? Una computadora como cualquiera. Hay servicios, después hay diferentes empresas que se dedican a dar el software de robot, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con tres, que no sé si los puedo nombrar, pero digo, eh, son tres bastante importantes dentro del mercado. Se utiliza un código que no tiene demasiadas prestaciones. Una computadora común que tenga Windows 10, que tenga 8 GB de RAM de mínimo, ya puede ejecutar. Una de las preguntas que hiciste es qué pasa si trabajan los dos en paralelo, ¿no? Si trabajas en la misma computadora. No solemos trabajar o poner en la misma computadora una persona con un robot. El teclado lo podemos bloquear, pero el movimiento del mouse no. Entonces, si es una página web no pasa nada porque buscamos dónde escribir por IDs, que son el nombre del campo donde tenemos que ingresar el dato. Entonces no habría problemas. Pero cuando son programas de escritorio, como puede ser un SAP, puede ser un Tango de los viejos y demás, que son aplicaciones y quizás tengamos que ir manejando el mouse para hacer clic en el botón. Si hay alguien que me mueve el mouse, a eso no lo podemos resolver y hace clic en un lugar donde no tiene que hacer, entonces da error. Ok, Lo que normalmente se hace es o se compra una computadora exclusiva para el robot o para no comprar una computadora hay servicios que se compran en la nube que se llaman máquinas virtuales, que es exactamente una computadora como tal, pero en la nube. Entonces tiene las mismas prestaciones y demás, y nosotros ahí instalamos sistema operativo, instalamos todo dentro de esas máquinas, e incluso y el robot opera como si fuese una máquina extra dentro de la oficina, pero que no está. Caso contrario y opción C es en los horarios Bueno, no claro, operativos, digamos, en los horarios libres, dejar a la computadora hacer su trabajo. claro, también. bien. Y el tema, estuviste justo hablando de servicios en la nube. Entonces, lo primero que se me ocurre es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, al estar conversando, ¿qué Sí, pasa? cuando uno tiene un servicio en la nube, contrata servicios como por ejemplo AWS o servicios de Amazon, en donde uno tiene el respaldo de empresas como Amazon, en donde la seguridad es muy elevada, o se contratan servicios de Google, donde son seguridades muy, muy elevadas. Y después lo que se hace es se conecta
hay una tecnología que se llama vía VPN, que lo que hace es abrir, digamos, pensémoslos como un túnel entre la máquina virtual y tu máquina, en donde los datos de un lado hasta el otro se manejan de una manera que se entienden solo entre las dos computadoras. Se llama cifrado, pero no viene al caso. La información se pasa de una máquina a la otra de una manera que solamente esas dos máquinas se entienden, entonces de esa manera se genera una seguridad que no pueden robarte los datos en el medio, ¿no? No puede haber alguien escuchando en el medio. Es súper seguro. Lo que tiene la seguridad de bueno el RPA es justamente eso, que al no tomar acción, por más que hay alguien que se meta a tocarlo, no, si mueves el mouse, se rompe. Se rompe el sistema y da error. Y si intentás tomar algún dato, no podés porque no hay ninguna instrucción del robot programada para ofrecer ese dato. Con lo cual, digo, no hay posibilidad de que roben los datos ni nada por el estilo. Por eso es que se usa mucho en bancos también. Son sistemas que están tomando mucha fuerza en bancos, en bolsas de comercio, en lugares donde la seguridad es elevada. Y el sistema lo usan por eso. Hablaste que entre 2 a 4 semanas puede ser, o Entre 3 y 6. entre 3 y 6. Yo fui por los pares. Bueno, em, bien, 3 a 6. Y hago una pregunta. ¿Son muchas las entrevistas que hay que tener? ¿Eso depende No, de la complejidad, del tamaño del estudio? claro, va muy de la mano de la cantidad de cosas que quieran hacer, ¿no? O sea, eh, normalmente es una reunión para saber interiorizarme un poco en el tema. Normalmente cuando hago esa reunión la grabo por una cuestión de que obviamente se pide autorización, ¿no? Para grabar esa reunión, pero para yo armar la lógica y saber cuál es la cotización que tengo que armar y demás, y no tenerte que preguntar 15 veces lo mismo porque me tengo que meter en tu día a día cómo vos haces la tarea para yo comprenderla y hacer la lógica del robot y optimizar el proceso, porque muchas veces pasa que cuando uno ejecuta una tarea hay instancias de verificación de lo que hizo el anterior. Y que si esa instancia solamente es de la verificación, como ahora lo hace un automatismo, podemos evitar esas instancias, salvo que cuando apretes el botón de aprobado genere un asiento o algo. Pero si no hace solamente la autorización, bueno, podemos evitar esos pasos como para que el tiempo de procesamiento sea más acotado y optimice un poco los tiempos, ¿no? Entonces, se hace todo ese trabajo de optimización del proceso y bueno, después cuando se aprueba el proyecto, empezamos a trabajar. Normalmente es la primera semana que estoy trabajando en 1 o 2 reuniones más para refinar puntualmente qué pasa en cada caso. Y el qué pasa en cada caso son temas conocidos, pero no todo el mundo maneja lo mismo, no todo el mundo en su sistema maneja dónde guarda las alicuotas de las facturas o cómo hace las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias tiene un tema de que depende del banco, es como nomencla cada ítem y ese ítem normalmente no coincide con la nomenclatura que tiene el sistema, entonces tenemos que hacer equivalencias, que cuando elija este ítem yo busque este ítem. Todo ese tipo de cosas me lo tienen que contar en pos de que después lo haga el robot de manera automática. Es una semana un poquito tediosa, que va a haber 1 o 2 reuniones más, pero una vez que ya tenemos la documentación armada, después yo trabajo con mi equipo de desarrollo, se hace el automatismo, lo probamos con el equipo de test, se hace una demo, si está ok lo subimos a producción y empieza a funcionar. Y todo eso pasa entre 3 y 6 semanas. Perfecto, perfecto. Siempre, bueno, a raíz de, digamos, el RPA, como bien comentaste al principio, hace tiempo que está en desarrollo, que los profesionales lo estamos utilizando no hace tanto. Hay muchas resistencias en todo sentido, en todas las profesiones. Esto le pasa, como bien decías, desde un médico, desde una clínica, desde a un profesional de ciencias económicas, como en la parte judicial también. Y viene, nada, que estamos todos encandilados con la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ahí, cómo se complementa, ¿no? Ya ahí, para ir cerrando un poco la charla, que ya estamos en el tiempo. Patricio, quisieras hacer como algún enfoque en este tema, ¿querés profundizarlo?
Sí, bueno, justamente la inteligencia artificial llega para resolver cuestiones que RPA quizás no resuelve. Como decía Emma, RPA replica clics y no toma decisiones, no puede hacer un análisis sobre los datos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es donde entra la inteligencia artificial, donde, por ejemplo, se pueden observar datos no estructurados y a partir de ahí determinar qué es cada cosa y hacer un proceso a partir de la observación de esos datos. Cumple funciones que vienen a traer solución donde RPA no puede traerlas, ¿no? Así que es, en resumen, un poco eso lo que viene a traer la inteligencia artificial en este campo. Perfecto. Y para cerrar, ¿no? Vamos a hacer tipo el call to action, ¿no? Vamos a llamar e invitar a los matriculados a no solamente a rever esta charla, y a reescucharla, sino también a hacer las consultas, porque ustedes están continuamente, sí, asesorando y por lo que venimos conversando es todo como personalizable, ¿no? Según la dimensión, derribamos mitos de decir, bueno, no importa si es un pequeño proceso o un proceso, no vamos a hablar si es grande o pequeño, un proceso, ni la envergadura de tu estudio. Estamos hablando de optimizar tiempos. Ese 60%, ¿a dónde lo vamos a aplicar? A buscar más clientes, a tener mejor calidad de vida profesional, a seguir capacitándonos, que eso para el profesional de económicas Es es fundamental. diario, o sea, no hay un día en que no estemos estudiando y reevaluando cómo vamos a brindar mejores servicios. Entonces, ustedes nos van a dejar sus datos y un mail para poder contactarnos, para que todas las preguntas que van a llegar acá al sector de capacitación, nosotros los vamos a dejar. ¿Y qué recomendaciones, más allá de todo esto que acabamos de hablar, le pueden dar al colega que está interesado, ¿no? Pero que bueno, que todavía tiene que derribar una cuestión también económica, ¿no? Porque hoy pasa todo también por esa parte, ¿no? Más allá del tiempo es lo económico. ¿Cómo lo podrían encarar por ahí? ¿Me Mira, respondes vos, Emma, o querés que sí, responda? Como dale, vos dale, quieras. responde, tranquilo. No, no, simplemente decirles que es una gran oportunidad para ahorrar costos, disminuir errores, que eso ya en sí mismo, como quien dice, permite que se pague solo la implementación que se haga, que se pague sola. Eso por un lado. Por otro, la liberación de tiempo que permite dedicar tiempo a toma de decisiones estratégicas, capacitación y otras tareas que aportan mayor valor al estudio que la de realización de tareas repetitivas. Y junto con esto, nada, invitarlos a que se animen, a que derriben justamente esas barreras, que entiendan que esta tecnología les va a traer muchísimos beneficios. Va a quedar abajo en la descripción nuestro contacto para que puedan contactarnos y que bueno, que se decidan a transformar su trabajo, sus tareas, su realidad, como decía Andrea, su calidad de vida a partir de a partir de la incorporación de estas tecnologías. Emma, ¿querés agregar algo? Sí, no, no, casi terminar como empecé, ¿no? O sea, las tecnologías siempre me gustan que, más allá de que hagan un proyecto, no, y no viene por ahí. Yo creo que hay que conocer las tecnologías porque hay que sacarles provecho, ¿no? O sea, derribar un poco con el miedo al cambio, porque son muy, muy provechosas este tipo de herramientas. Y bueno, nada, despejar las consultas que tengan. O sea, me pueden contactar a Pato, a mí y despejar todas las dudas que tengan en pos de conocer la tecnología. Una vez que automatizan, te puedo asegurar que después van a querer automatizar toda la empresa. Es Pero lo que yo decía, Emma, también al principio, que es que las personas que están aplicando hoy por hoy automatización de procesos, me comentan después a mí, Patricio, no quiero saber nunca más nada de lo que es cargar datos, porque claro, se ven maravillados de que en segundos y sin hacer nada, se cargan datos que ellos tardarían muchos minutos y con la probabilidad de error, que es lo que vos decías, ¿no? Así que súper importante eso.
les simplifica la vida, les ahorra costos, les disminuye errores, les permite dedicar el tiempo a tareas estratégicas y eso en sí mismo hace que esta tecnología se pague sola, ¿no? Son más los beneficios que el costo. Bien. Por último, quiero como recordarles a todos los colegas, así como empezamos, la estrategia de valor que tiene cada una de estas implementaciones es donde o sea, los dueños del conocimiento, ¿sí? A nivel impositivo, contable, donde el profesional puede desempeñarse, es más que nada en la parte en la que nosotros conocemos, ¿sí? A veces no podemos abarcar ni ser el consultor tecnológico por distintas limitaciones o porque no estamos con ese foco colocado, porque siempre voy a motivar a todos los colegas a que puedan dar ese paso, pero también existe la posibilidad de tercerizar y optimizar los tiempos, ¿sí? Porque vamos a seguir trabajando este tema, ¿sí? Desde otros focos para el próximo ciclo de tu nuevo rol tecnológico, pero profundizando, ¿sí? Con otros partners que también, que son colegas profesionales que se dedican ¿a qué? A dar capacitaciones también. Entonces, pero focalizados en determinadas herramientas, porque no todos pueden tener la habilidad, ¿no? Del desarrollo del código, de implementar, de tener ese tiempo. Quizás yo siempre hablo que la matrícula, ¿sí? Tiene distintos estadios de conocimiento a nivel tecnológico, no solamente por la edad, sino también por la habilidad. Entonces, hoy quizás los profesionales millennials o centennials que también tenemos, tienen otras habilidades y pueden, y ellos están muy habituados, o sea, familiarizados con el código, con el lenguaje, y que están haciendo sus pequeños bots, ¿sí? Que tenemos varios colegas que lo hacen y es loable. Pero hay otros estudios en que necesitan optimizar. Esto no significa que le vas a sacar trabajo a alguien, sino que vas a redistribuir tus tareas, porque también hay un mito, ¿no? En eso, uy, me voy a quedar, los que están trabajando en varios estudios, me voy a quedar sin trabajo. No, hay determinadas tareas que se tienen que seguir haciendo, seguir analizando, sobre todo hoy con la complejidad que tenemos a nivel normativo. Entonces, tercerizar es una opción. Y esto, por eso están ustedes invitados y creo que ha quedado muchas cosas claras, ¿no? Y si no, lo llaman. Así que, Exactamente. bueno, agradecerles a todo el equipo técnico, ustedes, Emanuel, Patricio, Un placer. por su tiempo, por estar con nosotros, aclarando dudas, inquietudes en este ciclo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición y les agradecemos. Y cualquier duda, por favor, nos informan, nos comunican, así les podemos transmitir todas sus respuestas. Gracias.